¿Cómo está? Otro encuentro de El Agropecuario aquí en el Provincial Radio Online, donde estamos justamente junto con el ingeniero agrónomo Augusto Piazza, hoy recibiendo a otro de los invitados que permanentemente, que semana tras semana, nos aportan sus conocimientos y naturalmente vamos aprendiendo muchas cosas que tienen que ver con el mundo agropecuario. Hoy nuestro invitado es el ingeniero agrónomo Teo De Bonis, es asesor en la realización de mantenimiento de cortinas forestales, que ya en un segundito nada más nos vamos a sacar la primera duda, que es justamente estas últimas palabras que acabamos de decir. Pero primero los saludo a Augusto Piazza, que como siempre nos acompaña. ¿Cómo andas, Augusto? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Bueno, Teo, bienvenido. Y la primera pregunta para mí es muy simple, por ahí la respuesta también para usted muy simple, pero para el común denominador de la gente es interesante saber que cuando hablamos de cortinas forestales, ¿de qué estamos hablando en definitiva? Sí, buenas tardes a todos, gracias por la invitación y poder participar con ustedes. Bueno, ya hablando y referido a lo que es una cortina forestal, es como su nombre lo indica, una cortina, pero es de elementos vivos, que son las leñosas, los árboles, tienen distinta magnitud y distinto tamaño, ¿eh? Todo depende de dónde van a ser ubicadas. Pueden ser de una sola fila o varias filas de árboles, arbustos o en forma combinada en función del objetivo que está propuesto, ¿no? Leo, ¿cómo estás? Una Buen pregunta. día, buenas tardes, Augusto. ¿Todo bien? Bien, bien. Cuando vos decís el objetivo propuesto, ¿qué objetivos es lo más común que tenemos de los pedidos para hacer las cortinas forestales? No se escucha, se fue la voz. Sí, ¿me escuchás? Ahí sí, sí, sí. Mirá, el problema donde más se consulta es con respecto a el efecto de los vientos dominantes. Después también en muchos casos se hacen cortinas como de protección sonoras, muchas veces en tipo de barrios donde están cercanos a rutas, a establecimientos donde hay mucho sonido ambiente bastante molesto. Entonces a veces se busca algún tipo de instalación de leñosas en distinta tamaño y proporción para que amortigüen el tema de los sonidos o los ruidos molestos. Se da mucho, trabajamos mucho en lo que fue el acceso norte, el acceso a Pilar, la ruta 205, el acceso oeste. Siempre se trató de manejarnos con distintos tipos de cortinas para amortiguar el efecto del sonido de los autos y de camiones, ¿no? Qué interesante, porque generalmente lo que hablamos o lo que decimos generalmente con las cortinas es para el viento, ¿no? Que al menos en las producciones. Lo que no me imaginaba que ya se estaban usando para disminuir el ruido. Y en porcentaje, ¿tenés una idea más o menos? Una cortina bien instalada, o sea, me refiero ya un poco crecida, ¿cuánto le puede disminuir? Mirá, se está hablando de casi hasta un 40% de merma del sonido, del ruido, ¿eh? Hay algunas cortinas que a veces se puede aumentar, escalonar entre herbáceas y leñosas, eso puede a veces amortiguar un poco más. A veces lo que se hace es hacer doble cortina. Se hace una cortina anterior más baja y después se deja pasar unos metros, depende del ancho del espacio verde que haya, entre por ejemplo lo que es la calzada y lo que es donde está ubicado el barrio. El único problema que hay, sí, hay que tener mucho cuidado, hay una distancia mínima de instalación de como si fuera un guardarray, ¿no?
Sí, sí. la cortina como para evitar problemas de accidentes. No, mira qué interesante. Está claro. Teo, una Sí, consulta, sí. perdón. A ver, grafiquémosle a la gente que va, por ejemplo, por una ruta, ¿no? Y que ahora está escuchando justamente lo que estamos hablando. ¿Dónde se visualiza? ¿Está cerca de la ruta? ¿Está cerca de la banquina? ¿La vemos en el horizonte? Y ¿Dónde mirá, está? generalmente Digamos. si nos ubicamos, por ejemplo, si vos te ubicás en el acceso a Tigre o al acceso en la Ujú. Panamericana, vas a ver que a ambos lados, estamos hablando de 30, 40 metros, vemos, lo que pasa es que todavía se plantaron, la última tanda se plantó a principios del 2000, es decir, del siglo XXI. Así que todavía son plantas que no son muy grandes todavía. ¿Eh? Pero está más o menos, no menos de 50 metros de la calzada. En el caso, acá en las parquizaciones que se han hecho tanto en el acceso oeste, norte, el acceso sur. El otro trabajo que se está realizando son las rutas ya nacionales o en las autopistas provinciales, donde ya se hace una mayor distancia porque hay una mayor posibilidades de ubicarlas a una mayor distancia de la ruta para mayor protección porque hay que darle también salida a los camiones y a veces para que ellos puedan estacionar y no se ubiquen en un lugar prudente para que se ocasionen accidentes. Ah, para que no se paren en la banquina. Exactamente, Exactamente, un poco más adentro. Ah, mira qué interesante. exactamente. Y con respecto a las especies, vos combinás hojas caducas, que son las que se caen en invierno, con hojas perennes, o son todos de hojas perennes. No. Nosotros estamos buscando, nosotros de acá en lo que se hizo en la Panamericana, en acceso a Tigre o el acceso a 9, se buscó un doble propósito, es decir, mirar el paisaje, hay una relación con el paisaje, mirar las condiciones del terreno, que había lugares bajos donde ahí no había determinado tipo de especies que no se podían instalar, y combinamos en algunos casos, sí, perennes con caducas. Vamos a aclarar que las perennes son las que mantienen la hoja todo el año, porque eso me olvidé de decirlo. Lo que más, a nivel de perennes, lo que más se trabajó fue con cipreses, con casuarinas y con algún tipo de pinos. Ah, Donde se pudo, donde había posibilidad de instalar, darle una mayor diseño, darle un mayor color y acompañar un poco más con porque muchas veces no solamente se busca la protección, sino también se busca la diversión y que la gente pueda estar cómoda, a gusto. Entonces se le da un poco también de color y de sabor al lugar. ah. ¿Y a qué te referís con sabor? Porque ahora me Y quedo por ejemplo, es muy común ver en algunos sectores hemos colocado, ¿cómo se llama? No se escuchó qué era, perdóname. Mimosas, esas Ah, leguminosas que sí. tienen ese gusto acaramelado. Hemos colocado tilos, ¿eh? Ah, Eso ayuda de algunos tipos de, especialmente el Eucalyptus globulus. En los últimos 20 años ya se está tratando de prohibir en todo lo que tenga que ver parquizaciones de country, de lugares de donde trabaja la gente con eucaliptus porque tiene ese problema del vuelco. sí. Como Claro. son propensas a volcarse, entonces se trata de evitar instalarlas en zonas donde hay casas, clubes,
distintas fábricas donde haya personas que interactúen con el lugar, ahí lo estamos tratando de evitar. Se hizo una promoción a fines del siglo pasado de tratar de que todos los barrios cerrados del norte y del oeste, si tenían eucaliptus, lo sacaran. Mira qué Tipo de problema. No sé si ustedes se enteraron a fines del siglo pasado lo que fue el barrio Jardín en Palomar. Viste que hay las dos principales avenidas de acceso, la avenida Guernique y la otra, no me acuerdo el nombre ahora, tienen eucaliptus centenarios, más de 100 años. Y bueno, han caído varios y han ocasionado problemas, por suerte muerte, pero sí daño a las viviendas y a los automotores. Perfecto. Claro, sí, es un problema. Incluso cuando uno hacía de campamentos te decían no ponga la carpa debajo del eucalipto porque se derrama solo también, ¿no? A veces caen las ramas sin necesidad que se caiga el árbol. Sí, es muy característico a veces estar en lugares con montes de eucaliptus y producirse así como ruidos, como si estallara, y de repente se desprende una rama o se desprende un árbol completo, así de un momento para otro. Es solamente escuchar ese crujido característico cuando se quiebra, no sé si ustedes escucharon alguna vez caer un árbol, pero no porque lo cortan, sino porque se estalla. Es muy característico y peligroso. Lo único que hacemos es salir, mirar para dónde cae y ir para el otro lado. Claro. Cuando uno habla de este tipo de cortinas, ¿no? de la cual estamos haciendo referencia, ubicada generalmente, como estamos hablando, en torno a, por ejemplo, las autopistas y demás, ¿solamente en esos lugares o las podemos encontrar en otros lugares? Digo, allí tiene una función fundamental, que es reducción de sonido por los vehículos, los camiones y demás que están circulando. ¿También generalmente la mayoría de a medida que nos alejamos, lo que pasa es que nosotros ahora vemos, antes estaba muy cerca nuestro, hablar de Pilar hace 30, 40 años atrás era ir al campo lejos, ¿no? Hoy hablar de Pilar estamos a un paso y nos vamos adentrando más, nos alejamos más, tanto por la ruta 8, por la ruta 9 o por la ruta 7. Vamos a ver establecimientos, barrios cerrados, parques industriales, huertas, pequeñas huertas hortícolas o pequeños montes frutales, como vemos en San Pedro. En San Pedro, no sé si ustedes saben, es muy característico la producción de cítricos, de pomelo, naranjas, limones, pero más pomelo y naranja. Y en verano tenemos mucho duranos y ciruelas. Ellos es una norma como protección a lo que tiene que ver especialmente contra el problema de las heladas y los vientos predominantes, la confección de cortinas. Están rodeados por cortinas tanto de cipreses como de casuarinas. Ahora, en el caso de... perdona, Marcelo, no sé si... No. No, yo quería agregar, en el caso de los parques industriales, que por ahí también es otra de las preguntas que podemos relacionar con lo que habló, lo que comentó recién Marcelo, y vos respondiste. ¿Se está usando alrededor de los parques industriales? Porque supongo que debe haber industria con bastante sonido también, ¿no? Sí, están tomando conciencia, porque en ese caso y tendrían un doble efecto, un doble proceso. Digamos, un tema de amortiguar los ruidos y también como lugar de descanso, ¿no? En algunos lugares, cuando fuimos el año pasado ahí a Cañuelas, donde está el nuevo parque industrial, son todos montes nuevos, son todas plantas que deben andar entre los 3-5 metros de altura, recién están en pleno desarrollo, pero se ve que le llama mucho la atención a la gente la incorporación a este tipo de seres vivos
en un sistema tan estructurado y tan frío Ahora, como la industria. ¿sigue creciendo el tema o se estancó? O sea, ¿sigue la gente pidiendo cortinas o los municipios y eso? Bueno, con respecto a este tema, Augusto, se está trabajando mucho en la zona. Yo estoy instalado ahí en el partido de Saltación de la Cruz, y ya a nivel primario, en las escuelas estamos dando charlas con respecto a la importancia que tiene el cuidado del árbol en lo que es como pulmón, como para oxigenarse, para protegerse, para la sombra, especialmente en la época de calor, la importancia que tiene el árbol como ser vivo y como estructura que forma parte ya que tiene que formar parte de la vida de los distintos individuos. Entonces, la municipalidad está dándole mucha importancia al partido, a la instalación de cortinas tanto en la planta industrial de Pilar, como también en las plantas que hay sobre la ruta 56, la provincial 56, que va a Capilla del Señor, o las distintas rutas que se están desarrollando con la instalación de industria, la instalación de la colocación de cortinas como protección del ambiente, ¿no? Sí. Y también ayuda mucho la cortina, porque también nosotros estamos usando mucho la cortina, especialmente en zonas bajas, para disminuir lo que pasa es que en los últimos el nivel de agua de las napas ha bajado muchísimo, la falta de lluvias ha hecho también de que no se den resultados. Hay rajaduras importantes en el suelo ocasionadas por la falta de agua. Sí. Pidiendo muchas veces a distintas personas o municipios que implementen sistemas de riego para evitar también las caídas de los árboles, ¿no? Porque también el tema de que esté seco y al producirse esas rajaduras, eso puede traer problemas con lluvias inmediatas, fuertes, que muchos árboles puedan caer y ocasionar daño, ¿no? Vos sabés que la legislación en Paraguay sobre el tema de pulverizaciones sugiere que en los lugares que se apliquen cerca de las casas, o sea, en el campo cerca de los barrios, la obligatoriedad de tener una cortina forestal. Y la cortina forestal la da de 3 magnitudes, o sea, árboles, arbustos y herbáceas grandes, cosa de que las gotas no pasen, y realmente disminuye bastante si hay algún tema de deriva. Acá no lo tenemos todavía implementado, pero sería bueno como otra medida de tranquilidad para el vecino, porque muchas veces nosotros entrevistamos empresas aplicadoras y técnicos especialistas en aplicación, y hemos hablado del tema de la deriva, ¿no es cierto, Marcelo? Exactamente, sí. Eso se ha dado, y bueno, incluso nos han traído de alguna manera esos ejemplos. Me quedo en el tiempo, y acá hablo con los ingenieros agrónomos, ¿no? Respecto a, por ejemplo, cuando se plantan esas cortinas, esos árboles que son las cortinas naturales, cortinas vivas, me gustó también ese término que por ahí aparecía. ¿Cuánto tiempo? Digo, porque por allí las de Panamericana, decíamos, se plantaron en el año 2000 y todavía como que falta que estén en el momento justo, a la altura, lo que ustedes requieren como digamos, que esté óptimo. No hay forma de adelantar esto, digamos, un árbol lleva su tiempo, no hay con qué darle, tarda lo que tarda, digamos, entonces eligen especies que van a crecer más rápido o especies que realmente, aunque tarden mucho más, son las que tengan que cumplir con la función. ¿Cómo discuten eso, digamos? Y lo que pasa es que mira, si vos estás hablando de la instalación de una cortina en un country, es un problema. Es un problema porque vos imaginate,
cuando nosotros diagramamos y la distribución de las especies dentro de un lugar o de un club de campo, a veces pensar, nosotros las ubicamos como cuando como si fueran adultos, pero en la realidad cuando iniciamos la plantación parecen puntitos dispersos dentro de una gran superficie. Entonces la gente dice, ¿cómo? Esto me va a dar, me va a cubrir, me va a dar sombra, me va a dar color, me va a dar placer, y todo tiene su tiempo. Nosotros a veces, por ejemplo, en la zona de la región de Cuyo, donde tenemos graves problemas de falta de agua en superficie, donde se trata en lo posible de colocar las cortinas como un proceso de protección, especialmente contra el viento. Se colocan especies de rápido crecimiento como el álamo y el sauce. Calcula que en 4 o 5 años puede tener individuos, habiendo agua de riego, podés tener un individuo de 4 o 5 metros en 3 o 4 años, depende la ayuda, entre comillas, que uno le puede dar para que crezca más rápido. Es decir, darle más agua, en unos casos se hacen fertilizaciones. Y controlar las plagas. Controlar las plagas, exactamente. Claro. Ahí estamos, me interesa eso de, voy tomando como palabras, ¿no? Hablar de individuos hablando de un árbol, ¿no? Digamos. Sí, hace unos años atrás, en el año 2000, en el año 2010, calculá, fuimos a hacer una visita con la familia al Faro Querandí, en el Partido de la Costa, ahí en Villa Gesell, o Mar de las Pampas, por allá. No hay, la única forma de acceso que hay es a través de, los 4x4. Claro. Lo hermoso que tiene es que, uno puede subir y observar lo que representa, significa el faro para nosotros, para el ser humano, y como manejar el movimiento de las naves, los barcos dentro del lugar, ¿no? Pero ellos me comentó el director del establecimiento, que yo le consulté, le digo, mira, acá hay un problema gravísimo. Me dice, sí, tenés razón. Y me dice, a ver si te das cuenta qué, me dice la mía. Sí, están volando los médanos. El efecto de todas las modificaciones que se hicieron en la costa produjo un excesivo barrer del médano, y ya estaba en peligro. Hablaban de que en un tiempo no muy lejano estaba en peligro la estructura del faro. Claro. Entonces yo le hice un comentario personal, como que le digo, mira, la única alternativa acá es hacer una cortina o hacer un monte con algún tipo de coníferas, pero acá la única manera que hacerlo rápido es hacerle riego por goteo. Instalar un riego en forma individual para ayudar a que crezca más rápido. Pero crecer más rápido no significa adelantar, tener en 2 o 3 años lo que íbamos a tener en 15, 20 años. Claro. Íbamos a acelerar un poco el crecimiento del sistema radicular para facilitar la fijación del médano. Es decir, que vos sabés que las raíces, colocando a una distancia corta entre los árboles, 1 metro, 1 metro y medio, hace que se produzca como un entrecruzado, como en las raíces, que hace como si fuera una tela, una malla metálica que mantiene más firme la estructura. Bueno, eso es lo que se estuvo implementando. Así que el tema de las cortinas también es un tema que se puede aplicar también en este tipo de lugares, ¿no? Especialmente en las costas. Está claro. Augusto, nos quedan los últimos minutitos. Sí, 2 cosas, pero hay una pregunta obligada, Teo, que siempre hacemos, ¿no?
¿por qué te dedicaste a la agronomía? Mm. No la edad, te estaban preguntando por qué te No, dedicaste. no. Mirá, yo cuando estaba por terminar el secundario, hice un test, tengo un colega que nos conocemos desde de la primaria, que hicimos todas las carreras juntos, pero el único problema que teníamos que el secundario, él iba a seguir ingeniería agronómica y yo pensaba seguir medicina. El curso preingreso a la medicina nos llevaron como una alternativa benéfica ir a la morgue. Sí. Y bueno, ahí dejé de lado lo que era la medicina. Mm. Y la otra alternativa que tenía ya por un lazo familiar era el tema del amor por la tierra, el amor por las plantas. Todo esto me trae un sentimiento muy profundo, entonces me dediqué a esta carrera, ¿no? Y bueno, y lo que más... Eligió la vida y no la muerte. Sí, exactamente, sí, exactamente. Y bueno, y después tuve un docente muy importante en la Facultad de Agronomía, capaz vos lo conocés, el ingeniero Barañao, que dio la taxonomía, todo lo que era producción de árboles en la facultad, y ahí yo me terminé de definir por el amor por los árboles, ¿no? Lo que representaban el árbol en la vida y en el desarrollo de la humanidad. El tema ya estamos hablando de la década del 70, de lo que iba a representar el desarrollo de los árboles como fijadores de oxígeno y el pulmón que iban a representar para la vida. No solamente la vida nuestra, sino la vida de todos los componentes del sistema, ¿no? Los pájaros, las flores, todo lo que hacen a la vida, el agua, bueno, eso es lo que hace, me lleva y lo sigo pregonando en la profesión y en la carrera y en la vida, el valor que tiene el árbol como un ser vivo, no como elementos. Por ejemplo, en muchos casos a mí me duele cuando veo que a un árbol lo veo con un clavo pegado o con un cacho de alambre donde cuelgan cosas. Y yo le digo, escúcheme, ¿a vos te gustaría que yo de tu brazo te clavara un clavo o te atara un alambre? No, bueno, al árbol le pasa lo mismo. El único problema que tiene es que no te lo puede decir. Sí, te lo puede decir a veces porque uno cuando ama la profesión ve que cuando el árbol te transmite cosas. El color, la forma, te da una sensación de placer y de vida. Sí, eso es cierto. Tal cual, tal cual. Muy bien. Fantástico, muy bueno. Muy bueno, la verdad que lindas enseñanzas. Gracias por compartir así esta cuestión personal, Teo. Muy bueno. Bueno, Teo, gracias por estos minutos y porque hemos aprendido otras cosas más que son las que, como siempre decimos, Augusto, cuestiones que están todos los días frente a nosotros y por ahí nos falta ese dato técnico, ese dato informativo que nuestros entrevistados nos van dando. Hoy hablamos justamente de estas cortinas naturales que vemos permanentemente y que no están porque están ahí, porque a algunos se le ocurrió como forma decorativa en una ruta, en una autopista, sino que tiene un sentido y que es un individuo, llamando individuo igual árbol, que está allí colocado para beneficiarnos en definitiva nosotros que tenemos que beneficiar al medio ambiente, a veces no, digo, siempre, pero en realidad en este caso el medio ambiente nos trae un beneficio a nosotros, ¿no? Que es lo que pasa. Teo, gracias por estos minutos y gracias a Augusto, como siempre. No, al contrario. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, que esto sea un pequeño granito de arena para colaborar y ayudar a la ecología y a la vida y que seamos todos más felices en este mundo. Un abrazo. Un abrazo grande. Muy bueno. Gracias a ustedes, hasta luego.